ABEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de crisis económica en los 80, Monterrey, norte de México, pero no todas son malas noticias porque vamos a hablar de cómo estas crisis económicas y estos momentos pues de pauperización, cómo se salvan en el sector obrero, sobre todo Monterrey, recordemos que es industrial, cómo el sector obrero se refugia en qué diversiones para no morir en el intento de estos momentos terribles por los que hemos transitado como país con crisis económicas recurrentes. Y pues entonces voy a explotar esa veta de conocimiento del doctor Óscar Ávila. Él es un historiador especialista en historia económica. Y entonces, Óscar, primero bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y él es profesor investigador del área de historia de nuestra Facultad de Filosofía, docente tanto en la licenciatura como en la maestría en estudios históricos. Y a ver, Óscar, sácame de una duda. Mira, la crisis del 76 sí fue terrorífica y espeluznante, y la devaluación del peso, así de que si hoy tenías un Cadillac, mañana amaneciste con un bocho y cosas peores, ¿no? Si eras citadino. Pero la del 82 también fue terrorífica. Y ya de los 90 ya ni hablemos de eso, porque la de los 90 además fue muy cruel, la del 94, porque una clase media en ascenso pensaba que ya era rica. Y yo me acuerdo que todo el mundo traía coches del año y si les alcanzaba para vivir en una casa, ponle de $1 millón, se iban y se compraban la hipoteca en el banco de una de $3,5 millones. Y yo me acuerdo que ¡pum!, la economía se cayó, Salinas nos engañó, y de pronto esa clase media que se sentía rica se quedó sin coche, sin casa, sin empleo, reestructuración de UDIs, pagaste 6 veces lo que valía la casa. Uh-huh. Y ya lo peor de lo peor, así como lo más divertido, fue ver a abogados todos envueltos en huevos podridos y en plumas, desnudos en las calles, y cosas peores, porque ya la inconformidad social estaba a punto de estallar. Pero a ver, en este panorama, esta crisis que tú analizas del 76, en el caso específico de Monterrey, ¿cómo impactó? Bueno, es una crisis, podríamos considerarla como de corta, mediana en ese momento duración. Uh-huh. Tiene que ver con el cambio de paradigma dentro del sistema de producción capitalista. Ya los avisos habían estado presentes unos años antes con la caída del acuerdo Bretton Woods, que había equiparado todas las divisas a nivel internacional, pero sobre todo por la caída de los precios del petróleo en 1973-1974. Uh-huh. Entonces empieza una competencia dentro del sistema capitalista entre los países. Uh-huh. Y eso produce pues una especie de neoliberalismo que antecede salvaje a la explosión del neoliberalismo. Uh-huh. A partir del segundo lustro de la década de los 80. Entonces hay un recambio dentro del nuevo orden económico internacional, y eso implica especulaciones, pues mucha zozobra con las economías nacionales que no pueden competir precisamente cuando se liberan las divisas internacionales. En este caso, a México le empieza a afectar precisamente los primeros años de la década de los 70, sobre todo en empresas que en un momento dado tenían préstamos o créditos del exterior. Uh-huh. Entonces, en el caso de Monterrey, la mayoría de las empresas más importantes que se dedican a la industria acerera, vidriera, cementera, habían, aprovechando el boom que originó el desarrollo estabilizador, una serie de expansiones, pues. Entonces, la mayor parte de las expansiones fueron garantizadas con créditos del exterior, en este caso, sobre todo el Exim Bank,
banco importador-exportador de Washington, Estados Unidos. Y eso a la larga, en la medida de que se devalúa el peso, a partir de la zozobra que inicia prácticamente en 1976, pues empieza a generar que esa deuda se incremente de manera paulatina, que explote dentro de esa consigna de la deuda que se tenía en ese momento. Entonces México de alguna manera también tenía la esperanza de que el petróleo, la producción petrolera, ayudara a solventar la economía nacional, pero cuando caen los precios del petróleo todo se viene abajo. Entonces, al final, en ese nuevo orden internacional, pues los créditos también empiezan a mermar, empiezan a ser retirados, hay una competencia entre las divisas y al final eso ocasiona una especie de crisis dentro de todo el sistema capitalista internacional. Todos los países como México, que dependía precisamente de esos créditos, que dependía de la paridad peso-dólar en ese inter, porque el dólar había sido la moneda más importante de posguerra, pues también empieza a caer en esa debacle del sistema capitalista. Y en ese sentido, pues las armas o la infraestructura, la forma de liderazgo político, pues no ayudó en ese momento. Entonces, al final del día, hay una devaluación sistemática que se va deslizándose de tal manera que de 22 pesos se va a 100 pesos inmediatamente. Y hubo una especie de control hasta finales del decenio de los 70. Y igualmente el precio del petróleo se va otra vez a amortiguar y va a tener una importancia, pues, sobre todo para los países petroleros. En este caso, a partir de 1980 se crea un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, donde las ganancias de la venta de petróleo iban a ser importantes. El problema es que nuevamente cae el precio del petróleo a partir de 1981 y teniendo una fuerte caída a partir del siguiente año 82 y nuevamente se devalúa la moneda. Entonces, ¿cómo afecta a una ciudad donde la economía industrial, comercial, bienes y servicios es muy fuerte? Pues mucho. La devasta. La devasta totalmente. Uh-huh. Hay pues contracción de la demanda, hay despidos, hay una serie de medidas empresariales precisamente para contener que sus corporativos, que sus empresas resultan más afectadas por la devaluación del Hablas peso. De miles, ¿cuántos son miles? ¿Qué? 1,500. Bueno, mira, algo importante que tú nos dimensionas. En la década de los 70, Monterrey tenía 2 millones de habitantes, lo que equivale a hoy Querétaro, ¿no? Uh-huh. De esos 2 millones, ¿se tiene el dato preciso, un cálculo de más o menos qué porcentaje de la población económicamente activa se quedó sin empleo? Ahí tenemos que desmenuzarlo más. Dentro de esa perspectiva, no todas las empresas se declararon en quiebra, eso sí hay que determinarlo, pero uh-huh. Sí, la afectación sobre todo fue porque se reduce la producción y sobre todo dentro de esa premisa de los precios, pues hay una espiral, un incremento, un alza de los precios de manera sistemática, sobre todo los básicos, que es lo que afecta, ¿no? Entonces, en la medida que ya no hay demanda, en esa medida también las empresas reajustan sus productos, sus beneficios, y eso irremediablemente impacta a los habitantes de la ciudad. Estamos hablando de que básicamente, no sé, son como cientos de miles, ahí sí no tendría que precisar, pero los corporativos de ese momento vigentes, como por ejemplo Fundidora, le daba empleo de manera directa a entre 30,000 y 40,000 empleados, ¿no? Cementos Mexicanos tenía una cantidad similar, Cervecería Cuauhtémoc tenía otra cantidad, Vidriera tenía otra cantidad, y todas estas empresas estaban totalmente endeudadas, pues tenían muchos problemas financieros, y a la larga pues eso repercutía en el eslabón más débil, que eran los trabajadores, ¿no? Entonces, al final del día, ese tipo de situación adversa pues va a ser canalizada por los trabajadores de una manera más optimista, más esperanzadora, ¿no? Que era explotar precisamente los lugares de ocio social donde van a depositar su frustración, su protesta, su manifestación
hacia las dirigencias, hacia las élites económicas y políticas, al menos en este caso de la ciudad de Monterrey. Entonces, al final del día la crisis económica va a afectar, pero también es parte de ir entendiendo de que la sociedad también tiene respuesta, pues tiene solución. Perdón que te interrumpa, pero es que sí quiero aprender de ti de este sentido. Mira, por ejemplo, en la crisis del 94 yo te hablé de la perspectiva de una ciudad como Querétaro, en donde muchas personas de Ciudad de México se habían venido a establecer aquí, como con este rollo del ascenso social, profesionistas, etcétera. En el caso de Nuevo León, ¿ustedes cómo viven esa crisis, o sea, esa clase media que en ascenso, que ya se siente como rica, les pasa lo mismo o es diferenciado? Es diferenciado. Lo que pasa que también otra cosa muy importante, la economía de Monterrey es muy fuerte y entonces hay equilibrios en el sentido económico, ¿no? Ahorita, incluso a nivel mundial, el sector bienes y servicios es lo que mueve la economía global. Pero en el caso de Monterrey, la industria sigue siendo muy fuerte. O sea, ha sido fuerte desde siempre, de finales del siglo XIX, todo lo que llevamos hasta el 2025. Entonces, hay un equilibrio en el sentido de la producción, el sentido de la ocupación. Entonces, es una economía tan equilibrada que hay una crisis económica, pero está el sector bienes y servicios que también está sosteniendo precisamente esta parte de lo que ya no está generando la industria. Entonces, sí hubo malestar, pero de alguna forma los grupos empresariales al menos mantuvieron la ocupación de la base. No les pegó tan fuerte como estas empresas de mediano pelo que en los 90 están en Querétaro. Sí, igualmente cuando llega a la presidencia Miguel de la Madrid, a partir del 82, hay una serie de medidas que pues derivan que estas empresas de Monterrey se salven pues a través de Nacional Financiera, les otorgan préstamos para consolidar, pasivos, y en ese sentido pues esas empresas sobreviven, reestructuran la deuda y ya esperan los tiempos de bonanza del mismo sistema capitalista que se maneja por ciclos, y ahora pues de alguna manera están equilibrados, ¿no? Muchas de ellas ya vendieron sus activos al extranjero, es una nueva estrategia empresarial, entonces ya no tienen origen en Monterrey, muchos de ellos ya pertenecen a grandes corporativos transnacionales, ¿no? Entonces yo creo que al final sí hubo empresas que quebraron, pero o incluso a lo que voy es que disminuyeron sobre todo la parte de los ingresos de los trabajadores de tal manera que pues buscaran salvoconductos sociales para poder ellos amortiguar de alguna manera que los precios de los productos básicos como la leche, el pan, la tortilla o pagar los servicios de la casa, pues se incrementaran tanto de tal manera que no se alcanzara. Entonces, al final creo que es una respuesta que tiene que ver con la cultura de los que son allá de esta zona y también la historia. Entonces, de antemano ya ha habido otras respuestas a lo largo de la historia y en este caso fue una que se manifestó en la parte de una expansión del ocio social, que de alguna manera pues ahí fueron a socializar la crisis económica. Acá estamos hablando de la crisis del 76 y del 82. En esas dos estás hablando del ocio social. Oye, fíjate que ahí está interesante tu investigación, híjole, por muchas cosas, pero a ver, una que me viene a la cabeza. Cuando nosotros no dimensionamos, porque no tenemos como esta formación de científicos sociales, no dimensionamos lo que los llamados vicios, el ocio, la diversión, hace en las personas que viven pues con cierto grado de vulnerabilidad, incertidumbre, es decir, que no eres ni Carlos Slim, ni Claudio X González, o sea, pues si no eres ellos, pues sí vives en la incertidumbre, ¿no? De chin, ¿qué voy a comer mañana? Y si me corren y si dan. Bueno, fíjate que
recuerdo mucho el bullying que le han hecho a un personaje que ahora creo que es senador, que fue que fue candidato a la presidencia de la República y que un día le dio por darse baños de pueblo y entonces se subió al metro, a los camiones y fue pues a barrios, ¿no? Populares. Uh-huh. Y pues entonces ahí vio que los chavos andaban cheleando, compartiéndose la caguama afuera de la tienda, en las esquinas, y los empezó a regañar y les dijo, es que si ustedes invirtieran esto que se gastan en caguamas, en no sé qué, ¿no? En un celular de la manzanita, nada más le faltó, ¿no? O en un coche eléctrico. Digo, estoy siendo muy irónica, pero es que, Óscar, si nosotros no nos acercamos a este tipo de estudios y de realidades, pues vamos a vivir en esa burbuja, ¿no? De estupidez supina, que dices, oye, ¿cómo se ve que nunca has pasado hambre? Cuando tienes hambre y problemas, quieres drogarte, emborracharte e irte al baile de Bronco, sí, y al cine. Y sin importarte qué vas a comer mañana, exacto, porque estás en modo sobrevivencia. Exacto, sí. Háblanos de esa realidad en Monterrey. Sí, otra vez evoco la parte de la historia y la cultura, ¿no? En esto habría que ver precisamente que ya hubo respuestas anteriores de la sociedad, incluso en segunda mitad del siglo XX, cuando hay un crecimiento económico y que ocurre la segunda etapa de industrialización de Monterrey, empiezan a gestarse muchos espacios de ocio social que tiene que ver precisamente con que el trabajador pues sale de su ámbito laboral y se refugia en estas zonas de confort y donde al final del día es parte de una esperanza socialmente construida para equilibrar precisamente su vida laboral y familiar. Uh-huh. Entonces, pero eso era como parte del mismo boom que implicaba, tienes un ingreso y tal vez estable porque hay un crecimiento sostenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ocurren las crisis, como ya había una base de diversión, de ocio social muy identificada en la ciudad, lo que ocurre es que se expande la demanda de este tipo de ocio social y empiezan a generarse más espectáculos desde el punto de vista cinematográfico, muchos bailes populares, masivos sobre todo, muchas obras de teatro, muchos cabarets nocturnos. Lucha libre. Mucho espectáculo deportivo. Ahí es cuando realmente el Club de Fútbol Monterrey y los Tigres se vuelven famosos. En esa época. Porque más gente se refugia en el espectáculo deportivo, donde vas a sacar tu presión social. Gritas, sigues a un equipo y te vuelves fanático, pues, y eso es parte de canalizar tu ira social, de condicionar al menos una respuesta para que no se emboque en una violencia física o sobre todo física en este ámbito de los 70 y 80, cuando el escenario sociopolítico en México era muy complejo, pues había guerrilla, había tensiones, había persecuciones, incluso a nivel mundial la Guerra Fría también tenía toda su sombra en México. Entonces lo que hacen los habitantes de Monterrey, con una tradición muy marcada en ese tipo de ocio y de ir a socializar precisamente su cotidiano, es refugiarse en más bailes, en más cines, en más películas, en más obras de teatro, y era parte de su continuidad natural de socialización que tenían los trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores de a pie, uh-huh, sí, claro. Y de alguna forma también son trabajadores de las fábricas, pero también de establecimientos comerciales, o de la burocracia, o de la parte de la obra, de la construcción. No estamos hablando de la clase media alta, sí, aunque hay que precisar que cuando explota o la crisis está en todo su apogeo, hay un boom en ciertos espectáculos donde la paga o acudir a esos lugares era muy caro. Estoy hablando de los centros nocturnos. ¿Cabarets? Los cabarets. Ajá. Que al final no tenían acceso los trabajadores. O sea, era gente que trabajaba en la burocracia, que realmente podíamos identificarlo como miembros de la clase media, porque eran eventos o ocio o espacios de socialización caros. Sí.
Entonces, cuando realmente podemos hablar de que la crisis es ya muy superlativa, es cuando el boom no cesa. Entonces yo hago un análisis de la década de los 70 desde precisamente la primera devaluación 76 y la cierro hasta el 86, que es cuando quiebra la fundidora Monterrey. Y era una empresa acerera que daba empleo, te digo, entre 40 y 60 mil personas. Quiebra la empresa y aparte tenía filiales, es decir, más o menos estamos hablando entre 100 mil y 120 mil personas ligadas a la fundidora, al grupo fundidora. Cierra la empresa y no hay manifestaciones violentas, a pesar de que está la crisis a todo lo que da. Porque lo que hace el gobierno, tanto estatal como federal, porque al final dependía del presupuesto federal la fundidora, era buscar alternativas, sobre todo mediáticas, para convencer a los regiomontanos de que el cierre de fundidora pues, no va a acabar con la economía ahí local. Simplemente pues, va a entrar otro escenario, incluso los obreros que los van a indemnizar, pues van a tener oportunidad de ser hasta empresarios o de trabajar en otros lugares, ¿no? Era paraestatal. Al final era paraestatal, en los últimos 10 años de sus 86 años. Entonces era un grupo industrial, acerero, empresarial muy poderoso. A lo que voy es que cierra y el trabajador no hace violencia, no ejerce la presión con el gobierno, porque al final a lo que voy es que muchos de estos trabajadores mejor se fueron a buscar a canalizar su ira social en el espectáculo, pues en el ocio social. Y aparte, pues fue una campaña de desprestigio contra los trabajadores de la acerera muy fuerte por parte del grupo empresarial que todavía predomina en Monterrey, ¿no? Entonces, creo que al final del día, pues yo creo que es parte también de ir construyendo la identidad de ser regiomontano. Y aquí nada más algo. Tú hablabas en algún momento, fíjate, esto de la cultura del esfuerzo. Hubo un gobernador de Aguascalientes que tuvo muy mala fama porque dijo algo así como que en México, mientras el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa. Y bueno, evidentemente ustedes sí vienen de una cultura del esfuerzo muy fuerte, porque empezando por el clima, la geografía, etcétera, pues no es que le hagas así, ya comiste un mango, ¿verdad? O sea, sí le tienen que pedalear gruesísimo. Entonces, fíjate, esto es interesante cuando comparas otras realidades. Por ejemplo, no sé cómo te cayó a ti llegar aquí y quererte ir a comprar, no sé, unos zapatos, un champú, lo que se te ocurra. Y pues resulta que nosotros los del centro echamos siesta después de comer, abrimos de 9 a 2 y luego cerramos de 2 a 4 porque estamos en la siesta. Pero los domingos no abrimos, pero los días festivos tampoco porque estamos descansando. ¿A qué voy? Fíjate, ahorita que estabas hablando del esparcimiento, dije, claro, lo que pasa es que eso también debió de haber sostenido la economía, porque decías que ahora el sector terciario, es decir, servicios y comercio, es el que sostiene más a la economía, aunque la industria sigue siendo muy fuerte, que es el mismo caso de Querétaro, que el sector terciario ya es el predominante. Pero es súper importante esto que dices, porque no es nada más gente yendo a las luchas para no suicidarse. Es sector terciario ahora apoyando al secundario, que es el industrial, y entonces de esa forma fortaleces la economía. Sí. Digo, al final yo creo que hay un despliegue más de las actividades económicas y sobre todo aplicadas al sector bienes y servicios, ¿no? Fortalece otras áreas del mismo sector y eso de alguna manera equilibra la economía local, ¿no? Al final también el giro a nivel del sistema de producción capitalista también va para ese lado. Se ha consolidado a partir de los 90 y eso es algo que también ha ayudado, sobre todo en dar empleos y a consolidar una economía local como la de Monterrey. Entonces son cuestiones que habría que ir señalando y que nos conllevan precisamente a que irremediablemente cada lugar, ahorita que hablas de Querétaro,
tiene sus propias respuestas. Sus dinámicas. Sus dinámicas sociales, pues sus propios procesos sociales. En el caso de los trabajadores de la industria, del comercio de aquí, de Querétaro, pues también están supeditados precisamente a la parte de su cultura, a la parte de su historia, en el sentido también de a dónde van a canalizar precisamente sus tensiones sociales. Sus tensiones individuales tal vez las canalizan en la familia, pero las sociales, que son diferentes, porque tienes que convivir con el otro, tienes que socializar con el otro. En la misa del domingo a las 9. No, pero necesitan más allá de eso, necesitan más allá, ir a ver a los gallos, por ejemplo, ir al teatro, ir a la lucha libre aquí mismo, ir a los toros. Esas son sus formas de socializar sus tensiones cotidianas. Y esas se magnifican cuando hay crisis económica. Ahorita no hay, pero cuando las hay, surge más demanda y por ende también surge más oferta. Y es lo que va a pasar en el caso de Monterrey. Y también se va a extender en todo el país. Pero yo nada más me suscribo para el caso de Monterrey por las mismas condicionantes de ubicar el objeto de estudio. Pero en realidad fue un fenómeno nacional lo que ocurrió y cada lugar tuvo sus propias respuestas. Óscar, pues muchas gracias por estar aquí. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias al doctor Óscar Ávila de la Facultad de Filosofía. Y a nuestros televidentes, gracias por el favor de su atención y nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.